Hermanos, vamos hoy a comentar unas situaciones sobre lo que ya hemos venido viendo, sobre la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, que tengamos muy en cuenta. Ya hemos tenido mucha información, lo vuelvo a repetir, de muchos tipos, aquí de la palabra de Dios. Sabemos que hay un responsable de toda esta situación de mentira, el cual fue originado en el Edén. Y pues desgraciadamente nosotros como personas, en ese tiempo nuestros primeros padres, Adán y Eva, veamos ahí por favor, el 1:26 dijo: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a todo. ¿Qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, hermanos, pues en el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. ¿A cómo? A su imagen, a imagen de Dios los creó. En el 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Qué hace Dios? Dios señorea en todo, hermanos. Nosotros debemos estar conscientes completamente de que Dios, pues, nos ha dado mucho poder. Tenemos mucho poder, pues estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero sí sucedió algo muy grave. Veamos ahí en el 2:7, por favor. Dice aquí: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fuimos un ser viviente, a imagen y semejanza, hombre y mujer, varón y hembra los creó. Y dio algunas instrucciones en las cuales la que faltó, Satanás engañó. Lo dice aquí el 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto. Desde ahí está la primera mentira. La confundió. Dios no había dicho eso, pero a ella le dijo eso. Ahí está la primera mentira. Y la mujer quiso ayudar a Dios, quiso replicarle a la serpiente y se metió en más problemas. Y la mayor mentira es que dijo en el 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso tampoco dijo así. Sin embargo, bueno, está escrito. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está todo el problema que se le ocasionó al hombre. El hombre había sido creado antes de la fundación del mundo para andar en buenas obras, o sea, en el bien, no en el mal. Y aquí Satanás engaña a la mujer
Ahora dígame, ¿morimos o no morimos? ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿Cuántos años vivió Noé? ¿Cuántos años vivió Abraham? Ya fue uno de los últimos que vivieron menos. Entonces, hermanos, aquí estuvo el problema y aquí está la responsabilidad mentirosa de aquel que había sido enviado a la tierra. Causó problemas en el cielo y por eso lo envió a la tierra. Fue arrojado a la tierra, hermanos. Veamos Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. ¿Por qué nos vamos hasta Apocalipsis? Porque es la visión general que tuvo el apóstol Juan y él lo escribió. También ya lo sabemos por la cuestión de los apóstoles que platicaron con sus discípulos. Pero vamos a ver aquí, por favor. Vamos a ver aquí 12:9. Dice, vamos a leer desde el 7, 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Antes de la fundación del mundo sucedió esto, hermanos, ya lo vimos. Había tierra, no estaba ordenada, todo era un desorden. Todavía no, nuestro Dios no había fundado la tierra, pero ya Satanás y sus seguidores ya andaban en la tierra desordenada que había, ahí estaban ya ellos. Entonces, hermanos, Él es el responsable. La gran mentira y la ingenuidad de nuestra persona Eva, que fue la madre de toda la humanidad, junto con Adán. Adán como padre y Eva como madre en la tierra. Pero tenemos un solo Padre celestial, uno solo. Oye Israel, Dios uno es. Entonces, hermanos, pues la justicia aparece con la verdad, y a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos tener miedo. Tenemos muchos problemas ahorita confinados. Si seguimos en confinamiento, nos podemos enfermar. He visto algunas publicaciones en video de pastores famosísimos que están en su casa. Hermanos, yo no he tenido la oportunidad de estar en grandes asambleas como ellos, ni he tenido la oportunidad económica para poder salir a muchísimos lugares como ellos. Pero ¿qué están haciendo encerrados? ¿Qué no sabían que esto tenía que suceder? ¿No sabían que si estamos con nuestro Dios, Él nos protege? Han predicado mucho, han dicho mucho. Yo no digo que, no los estoy criticando, pero si tienen las posibilidades, deberían de seguir predicando, aunque sea en las calles. Yo he salido varias veces a las calles, hermanos, a platicar. Me he topado con que me dicen que me vaya, que porque no se puede congregar gente. Pero vean los policías, van amontonados en los carros donde andan, hasta cerraditos, con clima en sus carros. Vemos otras gentes que están igual. No puedo decirles exactamente hasta dónde es una gran
un gran engaño lo que nos están haciendo con esta cuestión que ahora le están llamando. Nosotros, hermanos, ya sabíamos que todo esto iba a suceder, que iba a haber calamidades, que iba a haber mucho. Pero le han llamado pandemia para dar miedo a toda la población. Te vuelvo a repetir, Dios hizo el planeta, la Tierra, para nosotros, la humanidad, no para Lucifer. Hubo ingenuidad, yo así lo quiero considerar, ingenuidad, y de ahí se vinieron todos los males. Todos los días nos afecta. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de la palabra de Dios. Y Dios, debemos de reconocer que Él observa todo, permite muchas cuestiones para probarnos. Así lo hizo con Abraham, así lo ha hecho en muchas situaciones, hermanos. Y Él es el único dueño de todo. Satanás fue creado. Dios lo puede destruir. Sin embargo, no lo ha destruido porque quiere que toda su creación vea que Él da las oportunidades, da todo su amor para que todo el mundo se arrepienta y no perezca. Y por eso no destruye inmediatamente a nadie. Hasta que todo quede claro de que Él nos da todas las oportunidades. Entonces, hermanos, nosotros debemos reconocer que Dios, nuestro Padre Celestial, es todo, es dueño de todo. Es el único Dios con vida eterna. Y nosotros debemos, les vuelvo a repetir, borrar toda enseñanza falsa que hemos recibido. Las profecías dicen, vendrán muchos en mi nombre, vendrán, hasta los mismos seguidores supuestamente de Él se olvidan de Él y enseñan otras cuestiones, hermanos. Entonces, nosotros debemos reconocer sus instrucciones, son únicas y para bien de nosotros la humanidad. Debemos corresponder a ello con amor. Porque si nosotros clamamos a Él, Él escucha nuestro clamor. Pero debemos tener fe. Debemos creer que Él existe. La palabra humillarse, si ustedes quieren, es una palabra fea. Pero humillarse quiere decir no ser soberbio. Si sabemos que Él es todo para nosotros y dio a su Hijo unigénito para que nos viniera a salvar, hermanos, entonces no podemos estar pensando en que nosotros podemos hacer todo por nuestra propia fuerza. Él es quien nos ayuda. Él es quien nos da las instrucciones. Y le debemos corresponder por amor. Ya vimos la vez pasada, hermanos. Categóricamente, nosotros lo vimos en Salmo 116:2. Ahí lo vimos. ¿Por qué amo a Dios? Porque Él me escucha. Él me escucha. Sé que Él existe y a Él me dirijo y Él me escucha. Y Él me salva. Él me protege. Entonces, hermanos, Satanás nos está llevando a una destrucción. Nos va a destruir. ¿Por qué? Porque Satanás ya tiene su sentencia. Él será destruido por tanta maldad que realizó y destruyó la creación de Dios. Y si nosotros somos discípulos de Satanás, pues por consecuencia también seremos destruidos junto con él. Desde el cielo lanzó a Satanás, al diablo, a la serpiente antigua, la lanzó a la tierra junto con sus ángeles.
Nosotros estamos hechos a imagen de Dios. Tenemos mucho poder que no hemos podido, no hemos sabido desarrollar para Dios. Satanás lo sabe, por eso nos quiere destruir. Entonces, hermanos, tenemos que estar nosotros observando siempre que el único Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, es quien nos protege. Tenemos que recapacitar de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hacemos, desechar toda maldad y realizar un compromiso con Dios nuevamente para presentarnos ante Él santos, porque Él santo es. Entonces, hermanos, no podemos estar nosotros en nuestra cuestión. Reeduquémonos, hermanos, totalmente reeduquémonos. Podemos estar en alguna cárcel, pero nuestro pensamiento y el espíritu no nos los pueden encarcelar, ni tampoco nos pueden quitarlo. Debemos renacer de nuevo, hermanos. Esa es la palabra, renacer de nuevo. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para resucitarnos de la muerte segura que ya teníamos. Disculpen, hermanos, que esté hablando muy poco de la Biblia ahorita. Vamos a tomar la Biblia, porque la Biblia es la que nos debe de hablar siempre. Yo les puedo hablar de muchas cosas, hermanos, muchas, basado en la Biblia, pero la Biblia nos debe de hablar y es la que nos enseña. Siempre, siempre, siempre. ¿Podemos ayudarnos de alguna otra escritura? Sí, también se los he comentado. Pero la palabra de Dios nunca la podemos dejar. Nunca. Y no hacer como Adán y Eva. Cuando le reclamó, bueno, no le reclamó, cuando le preguntó, cuando le preguntó, vamos a ver, lo vamos a leer para que no hagamos más. Vamos ahí a Génesis, por favor. Génesis. Recuerden que ellos tuvieron una sentencia inmediata a su acción que realizaron. Dice aquí, Génesis 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ya todo lo que tenían de parte de Dios automáticamente lo perdieron porque ellos desobedecieron una palabra. Él les dijo, no comáis porque van a morir. Creyeron más a la mentira de Satanás, sobre todo la primera mujer y también el hombre. Una fue por ingenuidad y el otro, pues, por seguir a su mujer. Bueno, dice aquí, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Fíjense, del día, ni siquiera en la noche vino del día, durante que había luz. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó la culpa a la mujer, cuando él debió haber reconocido, sí comí, perdóname, humillarse, no ser soberbio, no buscar pretextos para la falta que cometió. Entonces, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, le echó la culpa a Eva. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. También ella le echó la culpa a la serpiente. De hecho, la serpiente es mentirosa, mucho poder, mucha sutileza para engañar. Los envolvió a la mujer y la hizo comer. Bueno, entonces
aquí ellos tuvieron todo esto. Y todavía, ahí en el 3, vamos a ver, en el 21 dice, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y así. Entonces desde ahí nosotros tenemos ya bastante mal. Pero fue porque no supieron, lo primero, no caer en el engaño. Nuestro Señor Jesucristo dice que nadie los engañe. Cayeron en la cuestión de soberbia, de vanidad, pensaron en el yo, en vez de pensar, Él nos crió, Él es, pidamos perdón, veamos cómo hacemos para que nos perdone, no lo volvamos a hacer. Pero en vez de eso, se empezaron a echar la culpa uno al otro, a acusarse uno al otro. Todo eso ocasionó Satanás, hermanos. Y así ha sucedido siempre. Sin embargo, Dios nos ama mucho. Veamos Salmos 128:2, por favor. Salmos 128:2. Esto es algo hermoso. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, a Dios, que anda en sus caminos. Bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. ¿En cuáles caminos? En los de Dios. ¿Quiénes? Nosotros somos bienaventurados. Ya lo vimos ahí en Mateo 4. Vimos las bienaventuranzas. Y vimos las de pobre de espíritu. Fue lo que le faltó a Adán y Eva. Y ellos eran mucho más perfectos que nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, para lograr estar con Dios. Él nos hizo para presentarnos ante Él santos, puros, limpios. Nada impuro o que haga mentira podrá estar en presencia de Dios. Entonces, hermanos, vamos a dar una pequeña historia porque también todo esto tiene mucho anterior. Vamos a ver Primera de Samuel, por favor. Vamos a ver. Esto es importante, hermanos. Quedamos pendientes de ver varias otras cuestiones, pero ahorita con toda esta disque pandemia, sabemos las profecías. No hemos visto ni Mateo 24:7. Digo, ni Mateo 24, donde vienen, pero ya vimos algo de Lucas, ya vimos, ya sabemos. No podemos decir, no sabemos. Sí sabemos. Primera de Samuel, por favor, capítulo 2. Vamos a leer del 3 hasta el 9 o 10. Ahí nos va diciendo, dice. Vamos a ver. Capítulo 2, del 3 en adelante. Dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. ¿Qué hizo Adán y Eva? Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. ¿Qué hizo Adán y Eva? Porque el Dios de todo saber es Dios el Señor, y a Él toca el pesar las acciones. Él es el que nos escudriña, Él es el que ve todo. Lo estamos volviendo a repetir con otras palabras, pero es lo mismo. En el 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Dios mata y Él da vida, hermanos. Y no es que sea un Dios malo, es que Él
desde la fundación, desde antes de la fundación, nos destinó a hacer obras buenas, no obras malas. Si no andamos en obras buenas, no podemos estar con Él. Y no es que Él sea malo, nosotros somos los que no respondemos al amor que nos tiene Él. Dios mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dios empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Dios son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. ¿De quién? De sus santos. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Dios serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Dios juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Entonces, hermanos, todas estas son palabras de Dios, pronunciadas por quién. Aquí nos menciona que Ana oró y dijo, y su corazón se regocijaba en Dios, su poder se exaltaba en Dios, su boca se ensanchó sobre sus enemigos. No hay santo como Dios, dijo en el cántico Ana. Entonces, hermanos, ¿quién fue Ana? ¿Quién fue? Ana fue esposa de Elcana. Elcana tuvo algunas cuestiones un poco fuertes y ella estuvo con él siempre. La mujer estuvo con él. ¿Qué hizo Eva allá? En vez de apoyar a su esposo, hizo lo contrario y atacó a Adán. Veamos ahí en el 1:15, dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Eso es lo que hizo ella, y ella fue que le dijo así. En el 28 del 1 dice, yo pues lo dedico también a Dios, todos los días que viva será de Dios y adoro allí a Dios. ¿Por qué lo hacía? Porque tuvo al hijo, dice en el 27, por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Entonces, hermanos, todo eso pensó una mujercita mucho menos perfecta que Eva. En vez de acusar al marido, estuvo con él. Es más, oró a Dios, pidió un hijo y se lo dio también. Entonces, hermanos, esto está bastante fuerte. Veamos ahí en el 2, vamos a leer 16 y 17. Dice aquí, y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Y entonces, ¿a quién le pasaba esto? A Samuel. Antes de hacer la ofrenda a Dios, ya querían ellos tomar cosas del templo. Primero se hace la ofrenda a Dios como debe de ser y después se toma algo del templo. Y es para
cuerpo sacerdotal, no es para cualquiera en ese tiempo. El 21 dice, y visitó Dios a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Dios. Entonces, hermanos, pues Samuel tuvo mucho delante de Dios desde pequeño. Veamos ahí mismo en 1 Samuel 3, capítulo 3, vamos a ver. Es importante esto, hermanos, porque aquí nos narran unas cuestiones tan hermosas. También en Crónicas nos dice de Josafat y nos dice muchas cuestiones, hermanos. Y eso también tenemos que verlo. Tenemos que verlo, hermanos, porque ahí son palabras muy hermosas en donde se nos dice lo que hizo un rey, lo que hizo el hijo, cuestiones de cómo le faltaron a Dios y quiénes obraban en favor de Dios. Y ellos tenían su beneplácito, su bendición, su prosperidad. Veamos aquí 3. Vamos a leer del 2 hasta 15, a ver. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dios llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Varias veces lo llamó, pero él, ¿a quién creía que le llamaba? Lo llamó 3 veces de la misma manera. ¿Y a dónde iba él? Iba a ver a Elí. Él pensaba que era Elí el que lo llamaba. Y no era Elí. Hubo una persona que le dijo a Elí, en el 2:27 dice, y le dijo, así ha dicho Dios, no me manifesté yo claramente a la causa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Quiénes eran estos? Venían desde parte de Aarón, vinieron de los levitas, de todo ahí venía Elí. Eran sacerdotes. Y los hijos de Elí fueron impuros, hermanos. Desgraciadamente, le fallaron a su padre. Bueno, podemos ver toda la historia, pero vamos a ver ahorita, hermanos. Vamos a leer del 8 al 15, por favor. Dice aquí. Y Dios pues llamó a la 3ª vez a Samuel, y él le levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Dios llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Dios, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. 3 veces, aquí nos lo menciona. Y vino Dios y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo, habla porque tu siervo oye. Y así fue todo, hermanos. Veamos ahí capítulo 12. Esto es tan fuerte que hasta un rey le pidieron, Samuel oró y bueno. Vamos a ver, 12:13 dice, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste, ya veis que Dios ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Dios y le sirvieses, oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Dios, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Dios vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Dios y si fuereis rebeldes a la palabra de Dios, la mano de Dios estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Entonces, hermanos,
¿Cómo es posible? Veamos ahí Deuteronomio 17. Las palabras para un rey, porque Dios permitió los reyes, pero también les dio palabras, les dio cuestiones que debían de comprender. Vamos a ver ahí, Deuteronomio 15, 16, aquí está. Deuteronomio, vamos a leer desde el 14, del 14 al 18 más o menos, creo que ahí está, vamos a ver. Dice, aquí está, 17:14 de Deuteronomio. Cuando hayas entrado en la tierra que tu Dios te da, y tome posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Dios, tu Dios, escogiere. Dice aquí, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, tenían que tener la misma fe, hermanos. Mira ahorita cómo estamos rodeados de políticos, de presidentes y de un montón de cosas que andan atrás del diablo. No tienen la fe de nosotros los que seguimos a Dios. ¿Cuántos me preguntan, bueno, y a qué iglesia pertenece? Pues a la única, a la que Dios, a la que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos, porque a eso vino, a que todas las enseñanzas se retomaran. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y miren el montón que hay, todas salidas de una misma madre iglesia, a la cual hicieron una reforma pequeña porque vendía las indulgencias. Entre más dinero daban, más perdones te daban, más tiempo. A eso es a lo que vio Lutero, que no le agradó. Pero Lutero era de esa misma iglesia, y todas las demás que salieron hasta la fecha son de esa misma iglesia, y de ahí tienen las mismas doctrinas que no agradan a Dios. Entonces, 17:15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. En el 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí. ¿Quién? El rey, cuando se siente en su trono, dice el 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Y cuál ley? La ley de Dios, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. En ese tiempo estaban los sacerdotes levitas todavía. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer, o sea, a amar, a tener motivo de amor a Dios. Eso es la palabra temer. Y temer de faltarle, porque también Dios da bendiciones, pero también las quita. Ya vimos allá atrás, dice, Él da vida y también la quita. Entonces dice, 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, hermanos, hasta el rey debe tener conocimiento de las escrituras. ¿Cuáles las escrituras que tenemos ahorita? Pues la Biblia, y estudiarlas muy bien, para que también él pueda detectar qué es correcto y qué es incorrecto. Porque las escrituras, como fueron escondidas y fueron manipuladas, pues muchas partes contradicen la palabra de Dios. Ya lo hemos visto en otros videos, hermanos. Alguien me decía, no, pero es que los reyes... No, señor, es que el rey debe tener la palabra de Dios aquí, para no apartarse ni a diestra ni a siniestra.
para que no se eleve entre sus hermanos. Él es igual que sus hermanos. Lo que va a poner es orden en ciertas cuestiones, como Samuel también cuando fue juez. De ahí vinieron otras personas que desgraciadamente fallaron. Bueno, todo esto está escrito aquí, hermanos. Entonces, pues, leamos 18:1, dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Dios es su heredad, como él les ha dicho. Entonces, hermanos, tenemos ahí un montón de pastores pidiendo dinero en todas esas cosas que se llaman iglesias, y las personas engañadas ahí le dan dinero y dinero, y esos señores tienen casas, carros y tienen un montón de cosas. ¿Qué dice aquí? Los sacerdotes en ese tiempo, los de Leví, y como son los de ahora también, ¿qué cosas se les iba a dar? Sí, se les iba a ofrendar, pero de la ofrenda dada a Dios, y de la heredad comerán, no dice gastarán. Cuando necesitaban hacer alguna cosa, solicitaban. En el 18:19 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. No hay más vuelta de hoja, hermanos. Entonces, pues, imagínense. Veamos Éxodo 7, por favor. Éxodo 7. ¿Por qué es importante esto? Porque mire, hermanos, muchos se toman atrevimientos, pero hubo un atrevimiento que alguien lo hizo, pero fue ordenado por Dios. Miren lo que pasó aquí con Moisés. Moisés, vamos a leer desde el capítulo 7, vamos a leer del 1 al 7. A ver si nos da tiempo, que se nos va a terminar. Dice: Dios dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. En el 5: y sabrán los egipcios que yo soy Dios, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saca a los hijos de Israel de en medio de ellos. Le dio potestad de ser Dios, lo constituyó, no era un Dios, lo constituyó Dios a Moisés y a Aarón su profeta. Y nuestro Dios lo dejó actuar. Él le daba las órdenes y Moisés actuaba. ¿Y hasta cuándo actuó Dios? Aquí no lo dice. En el 7:5, y sabrán los egipcios que yo soy Dios, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saca a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Qué no fue Moisés el que dijo: van a inmolar para hacer la Pascua de Dios? Y no se hizo así, entre el día 13 y 14 en las tardes, entre tarde y tarde. Sí, hermanos, Moisés actuó exactamente como Dios le dijo, y Dios actuó en el momento que debía de obedecer. Veamos Hechos 5:7, por favor, hermanos. Hechos, capítulo 5. Vamos a ver aquí, en el versículo 7 dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Imagínense. Leamos el 29, ahí mismo, 5:29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Hermanos, entonces pues hemos visto algunas informaciones más. Veamos a ver si nos da tiempo. Veamos Salmos 37. Hermanos, todo esto es para que vayamos pensando y tomando en cuenta lo que debemos hacer. Veamos del 27 al 31, por favor. Salmos 37. Dice: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Dios ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Entonces, hermanos, tenemos toda la oportunidad que Dios nos da. Aprovechémosla. Recapacitemos en que en algunos lugares esas personas que están dirigiendo a muchas personas, pues tengan un poco de conciencia de lo que Dios quiere para todos nosotros y lo puedan enseñar ahí donde están ellos. Hermanos, hemos visto muchas cuestiones. Esto de la pandemia, pues vamos a ver si vemos Mateo 24 en la próxima reunión que tengamos. Si alguien gusta invitarme a una reunión, pues lo pueden hacer. Estamos dispuestos. He asistido a varias. Gracias, hermanos, por escuchar. Gracias.